nombre del Instituto Cultural Norteamericano le damos la más cordial bienvenida en esta velada en torno a la muestra que Odisea, Armonía de Dios en el arte de Ángel Valdés, se ha organizado este micro coloquio en el cual se va a confrontar la exposición con tres teólogos especialistas en arte virginal. Entonces, en mesa contamos con Ángel Valdés, artista plástico, curador con estudios en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y pintura en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes. Cuenta también con numerosas exposiciones tanto en el Perú como en el extranjero que le han valido diversos premios y reconocimientos. Quien además nos acompaña es el señor Juan Dejo, sacerdote jesuita, especializado en historia de la espiritualidad, quien es máster en historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en teología por la Facultad Jesuita de París, Centre Cerus. Además, es profesor ordinario y director de formación continua de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en Lima. También nos acompaña Gustavo Bontins, quien es historiador, curador y crítico de arte, con un profundo interés por las relaciones entre el arte y la política, arte y violencia y arte y religión. El señor Bontins egresó magna cum laude de la Universidad de Harvard y enseñó en diversos posgrados latinoamericanos. Él ha sido director del Museo Italiano y el Centro Cultural de San Marcos, curador general de la primera Bienal de Fotografía de Lima, desde hace 3 décadas actúa como chofer de micromuseo. Al fondo del sitio, el título de este aparato vehículo cultural que fue especialmente invitado por exhibiciones ambiciosas en la última Bienal de Venecia y la primera Bienal de Chile. Y en breve minuto nos va a acompañar el señor Juan Mujica, quien es egresado en la antropología histórica de la New College de Sarasota, en Florida, quien también realizó estudios de maestría y doctorado en la Universidad Nacional de San Marcos y quien es miembro del número de la Academia Nacional de Historia y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. Entonces, a continuación, vemos con el señor Gustavo Bontins. Muchas gracias. Ave María Purísima. Gracias, Edgar Coragua, gracias al Instituto Cultural Norteamericano para esta nueva activación de la exposición de Odisea, Armonía de Dios en el arte de Ángel Valdés. Catecúmenos, estamos aquí reunidos para una experiencia distinta en lo que se refiere a la proyección habitual de una exposición de arte contemporáneo. Tenemos obviamente también instancias de motivaciones acostumbradas, como visitas guiadas, habrá la presentación del catálogo. Esperamos acoger un grupo de performances de artífices independientes que han sentido sus espíritus removidos por las agitaciones que estas obras provocan. Pero dentro de ese espectro queríamos acoger también la posibilidad de un momento reflexivo en relación a la interioridad, no solo conceptual, sino sobre espiritual, de un planteamiento excéntrico, como el que Ángel Valdés desarrolla de manera esporádica pero intensa a lo largo de su trayectoria de las décadas. Es
Ese planteamiento tiene que ver precisamente con, si no la recuperación, por lo menos la interrogación por lo espiritual y lo religioso en términos contemporáneamente válidos. Como ustedes saben, el museo, que es la entidad que organiza esta muestra y a la que a mí me corresponde ser chofer, lleva ya un buen tiempo explorando acercamientos distintos a una misma anacrónica, algunos dirían desubicada. ¿Es posible un arte sacro en nuestros desamparados tiempos sin Dios? Bajo ese horizonte, por ejemplo, hemos peregrinado, por esa es la palabra, durante 5 años por Ancash y particularmente el Callejón de Conchucos, con Martín Bonadeo, el seráfico artífice argentino, buscando articular nuestros saberes propios a los saberes otros, los saberes distintos que se van generando en la praxis de los talleres de artes y oficios Don Bosco, organizado por el padre Bodochenos en aquella zona. Precisamente inauguramos el año pasado en Chavín de Huanta una exposición, Pachacuti Huanta, que puso en escena una de las varias combinaciones de ese proyecto. Y fue allí que realizamos el otro microcoloquio sobre las temáticas que aquí también estamos intentando elevar a los cielos, pero sobre todo a las mentes. La discusión a la que aquí aspiramos se atreve a nombrar aquel aire, aquel aura del arte que no se atreve a decir su propio nombre. Y ese nombre es el de la teología. Hemos pedido a quienes nos acompañan que nos hablen precisamente desde ese saber otro tan despreciado ahora y sin embargo de tan radical urgencia. En tiempos en que contemplamos la mutación terminal de la condición humana, la pregunta de Dios vuelve a ser de urgente actualidad. Y es una pregunta que ha sido desplazada, embosada, a veces incluso inconscientemente amagada por artífices diversos. A historiar esa narrativa distinta del arte contemporáneo estamos abocados y la exposición que nos rodea es, creo yo, un hito significativo en esa línea. Y lo es porque el trabajo de Ángel Valdés y las relaciones que él establece, por ejemplo, con varios artífices que conformaron el proyecto de imagen semejanza, que llevó a durar 15 años y marcó a fuego todo un horizonte, no el único, pero todo un horizonte importante de la plástica peruana en el actual milenio. Ese arte nos pone otra vez en escena la posibilidad de lo que yo llamo una pintura teórica. Y acá voy a remitirme a un texto impresionante y controvertido que ha transformado algunas franjas de la historia del arte más establecida, incluso en las academias del primer mundo, o sobre todo en las academias del primer mundo. Me refiero al libro publicado, bueno, en realidad primero fue un ensayo largo que ocupó la totalidad de un número de esa extraordinaria revista que era Octógono, y luego, bueno,
libro autónomo, que después conoció una segunda edición aún más compleja y desafiante. El libro del griego Leo Steinberg, The Sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern Oblivion, la sexualidad de Cristo en el arte del Renacimiento y en el olvido moderno. Y lo que él aquí plantea es que hay una sorprendente recurrencia de la exaltación de la genitalidad de Cristo en momentos muy precisos del arte del Renacimiento, que solo pueden ser completamente explicados como una elaboración teológica que encuentra manifestación plena en las artes plásticas sin gozar de un correlato textual que lo avale. De alguna manera plantea Leo Steinberg en este señalamiento de la carnalidad absoluta del Hijo de Dios hecho hombre, a partir del señalamiento de su condición también genital, es una reafirmación mística del misterio, del gran misterio cristiano, y alcanza su expresión plena no en la escritura, sino en las imágenes en las que el arte se revela no como una ilustración del discurso religioso y eclesial establecido, sino como un desarrollo casi radicalizante de esa doctrina, por no decir de aquel modo. La lectura de este libro es transformadora para toda mentalidad abierta. Justo hablábamos hace unos minutos con Juan, pero cuán importante había sido también para él ese referente. Y desde que tuve oportunidad de confrontar esas ideas tan finalmente polémicas, hay una discusión brillante con otros académicos de la época que está recogida en publicaciones varias, y por suerte muchas de ellas ya están disponibles en la web. Ahora que lo pienso, quizá cuando terminemos la ruta web de esta muestra, en la página del micromuseo podemos incluir los enlaces a esa acceso. Pero bueno, lo que a mí en particular me removió el alma inquisidora de mi proyecto de vida, del compromiso con el arte, es la posibilidad de que el arte encuentre un espacio de transformación teológica en sus propios términos. Que el arte sea el instrumental privilegiado para un ahondamiento en algunos de los misterios místicos esenciales y fundacionales de esto que es llamarse la civilización. Y el reto entonces es encontrar situaciones no comparables, nada que sea comparable, ¿no? La gran eclosión renacentista barroca, pero situaciones asimilables a ese ethos distinto en la evolución. El proyecto Imagen y Semejanza me parece una instancia que admite algunas preguntas en ese sentido. Y de un modo tanto más interesante porque esa admisión no pasa por una profesión de fe de los artistas, que probablemente definirían su labor más como la recuperación transversal de
las iconografías dogmáticas de la fe para fines de otro tipo, sociopolítico, económico, culturales. Pero yo vengo desde hace tiempo reivindicando la necesidad de trascender una dialéctica que al final se vuelve ociosa en la interpretación habitual de la arte. Hay una discusión permanente entre las tendencias que privilegian la semiosis personal de la obra, es decir, cómo la obra transmite los demonios, estoy citando Pedro Barracosa, los demonios personales e intransferibles del autor, y es irreductible a otras fuerzas de cualquier tipo que se quiera considerar. Y por el contrario, lo que imponen proponen o imponen la lectura socializante de imagen, los condicionantes históricos que supuestamente estarían actuando a través de la individualidad así minorada del creador o del productor, si queremos utilizar la terminología más cara de aquellos que proponen esta sociología del arte, esta teoría social del arte. Saludamos el arribo de otro de los teólogos mayores de esta velada, que es el doctor Ramón Campanilla. Esta dialéctica irresuelta entre la semiosis personal y la semiosis social del arte, creo yo, debe ser recuperada y trascendida, incorporando un tercer elemento en la triada. Al final somos definitivamente trinitarios, ¿no es cierto? Que es lo que yo casi caprichosamente, pero como siempre digo, me pagan tan mal, déjame divertir un poco. Lo que yo llamo la semiosis cósmica, es decir, un saber, un sentido que sopla a través de la creación o producción de los artífices para transmitir algo que va no solo más allá de su voluntad o su conciencia, sino también más allá de las fuerzas sociales y las dinámicas históricas. Algo que tiene que ver con una trascendencia otra, que algunos querrán llamar religiosa, pero no es absolutamente indispensable apelar a ese término que, como sabemos, hoy es muy mal visto, ¿no es cierto?, en la pequeña burguesía ilustrada y en el establishment académico. Esa semiosis cósmica no niega la semiosis personal o la social. Esa semiosis cósmica las absorbe y las eleva, entregándolas a un viento que todo lo supera. Tal vez en algunas décadas, si algo hay pensante, después de la debacle que sin duda se avecina, tal vez en algunas décadas el proceso de imagen y semejanza, junto con otras circunstancias, podría comprenderse mejor. Bajo no los imperativos, sino los alientos de esta semiosis cósmica. Como creo que definitivamente sucedió con Pachacón y Juan Carrera, con Chupos o ahora que la experiencia de la semilla de Carmen Miranda Bambaré en el antiguo cuartel borbónico de escolta real borbónica llamado Conde Duque en Canarias. Hay allí articulaciones distintas que solo podemos avisar, y es la escasez de luces para poder comprender esas luces y sombras, precisamente, la que me lleva a inteligencias distintas
más profundamente comprometidas con el saber teológico las que me impulsan a generar estas situaciones. La exposición sin duda, pero muy en particular el encuentro de esta noche. El microbiológico, que hemos llamado neobarrocos, porque esa palabra de alguna manera lo comprende todo. El barroco es esta gran máquina devoradora de diferencias e integradora de antagonismos hacia un ideal que en el Perú, que emerge de 2 décadas terribles de guerra civil y neodictadura, los años 80, los años 90, que ese país devastado emerja algún tipo de democracia y de reconstrucción económica en el actual milenio, encuentre en el neobarroco una de sus expresiones estilísticas de época más marcantes, algo debe significar. A explorarlo también en clave mística, estamos entonces dedicados el día de hoy. En otras ocasiones hemos puesto énfasis en reflexiones y discusiones de otro cariz y tipo, porque nada de lo que has planteado obviamente es excluyente. Mi preocupación es, ¿podríamos estar ante una trayectoria como la de Valdés en particular y de Ahí Martín y semejanza en general, ante un atismo renovado de esa pintura teóloga que Leo Steinberg encuentra con una temática y una problemática muy distinta, claro, en la exaltación de la centralidad de Cristo, en la pintura del Renacimiento? Vamos a reflexionar conjuntamente sobre esto y sobre otros temas, porque cada una de las personas de esta mesa tiene agendas propias. Yo le he pedido a Ángel que como preámbulo hable unos pocos minutos sobre ese sesgo de diferencia que a mí me llama tan poderosamente la atención en su trabajo, que es, hablaremos de un nombre, el giro teológico. El arte peruano está hoy atravesado, algunos dirían sobresaturado de hiperteorizaciones de carácter social, histórico, político, pero en muy excepcionales casos hay una bibliografía distinta que articula su discurso en términos casi de fe, que sin embargo no dejan de ser profundamente críticos. Y estoy a punto de terminar, casi lo podría hacer con una cita de Jorge Luis Borges. En su libro Otras Inquisiciones, él decía: todo hombre culto es un teólogo y para hacerlo no es indispensable la fe. Ángel Valdés se ha sumergido en la lectura teológica a lo largo de su vida. Y algunos de los resultados los estamos viendo en imágenes. Quizás nos quiera decir algo en palabras. Gracias. De pronto me sentí viejo cuando dijo Gustavo que te había dedicado todo este milenio a la actividad religiosa. Sentí que era un patriarca bíblico de muchísimos años. No es así. A ver, veamos cómo abordar este tema. Es bastante complejo porque también veo que se involucra no solamente mi trabajo, sino mi condición personal, mi individualidad. Mi amigo Alex Ángeles tiene un magnífico cuadro que se llama Sobre el dolor y la tumba. Y comienzo con este título para encontrar el origen de mi devoción, porque si hay un acto motivo
trabajo artístico. Si ya han visitado la muestra, se dan cuenta que en ella se atestiguan determinados momentos de mi vida, uno en particular, que acabo de documentar a Gustavo, personas que marcaron mucho mi existencia, y esta existencia estaba marcada precisamente por el dolor y la culpa, pero no solamente el dolor y la culpa, también me marcó el miedo a la muerte, obviamente, que forjaron un espíritu más sólido, sin ninguna duda, pero más dependiente, por ejemplo, de la oración, en la cual me refugio con relativa regularidad, voy a decir hasta el día de hoy. Son dos términos, el dolor y la culpa, de la cual nosotros contemporáneos no le prestamos mucha atención, y son mecanismos humanos que vienen con nuestro aparato constitutivo, es decir, nos hacen seres humanos. Es decir, no estoy hablando del dolor físico, obviamente, estoy hablando de un dolor entrañable, encarnado, de una condición humana. Y ese dolor, de hecho, es un mecanismo de prevención ante otros posibles amenazas, como también la culpa, que la culpa también está ligada al perdón. Y la culpa es el paso previo a la solicitud de perdón. Y esto me acompañó. Estoy empezando por ahí, por el lado autobiográfico, que es lo que me pidió Gustavo también. Pero me voy a extender un poco más, porque voy a religar un término que me gusta de Gustavo. Este término del dolor y la culpa con otro término que a mí me viene dando vueltas hace un buen tiempo. Nosotros hoy en día rendimos culto a una figura benevolente de Jesús, amable, gentil, cariñoso, y dejamos un poco de lado algunas apariciones de Cristo en donde se ve iracundo. La más conocida de esa ira, probablemente la expulsión de los comerciantes, los mercaderes del templo. Pero yo creo que hay otro momento de ira de Dios, de reclamo de Jesús, hacia su Padre, hacia Dios Padre. Y esta será en la cruz, cuando le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Un tema importante que se desarrolla acá, porque Gustavo también está desarrollando un tema clave para comprender el arte contemporáneo, que es el abandono del Padre. Y tenemos acá una frase que nos ubica precisamente tanto en mi posición autobiográfica como en los análisis más teóricos y epocales que Gustavo está desarrollando. Pero no voy a abordar ese tema que le corresponde a Gustavo. A mí me interesa la ira, la rabia, la furia. Creo que aquí hay un Jesús y un Cristo que se manifiesta de otra manera. Juan nos pueda enmarcar esta imagen, pero creo que aquí está presente esta ira. Termino con esta parte autobiográfica y voy a pasar a otros conceptos que para mí son importantes, como Gustavo me ha dado solamente breve minuto, voy a tratar de ser breve en mis apreciaciones. Otra cosa que me parece muy importante es la materia cultural. Yo fui educado en una formación católica, no asistí a colegio católico, asistí a un colegio laico, pero por mi familia tuve una educación religiosa. Pero creo que no es eso tampoco lo que está presente acá. Yo hablo de materia cultural, es decir, aún así nosotros neguemos la existencia de Dios, no nos preocupemos por la existencia de Dios, nosotros hemos heredado no solamente conocimientos, sino una forma de pensar y una forma de proceder, por estar inmersos dentro de este universo hispanoamericano hereditario de una contrarreforma católica que se hizo con fines de ocupación material. Acá me permito un paréntesis porque Gustavo ha afirmado que a imagen y semejanza quiso utilizar el barroco con alguna intencionalidad otra o varias otras. Pues me permito negarle a Gustavo esta afirmación, porque si algo me propuse desde un principio es no someter al barroco a ninguna otra instrumentalización, de ninguna índole, ni política, ni económica, ni humana. El barroco debía expresarse por sí mismo. Fue una polémica que tuve con Alfredo Márquez, una polémica grave, que se manifiesta en ambos textos que se editan para ambas exposiciones que se
primera toma visual que se llevó a cabo fue Alex Ángeles, Carlos Lamas y dos invitados más. Y la segunda, que se llamó Destinos Barrocos, organizada por Alfredo Márquez. Pero ello no era la primera persona. Estaba solamente Marcelo, pero ya como invitado que participó en las exposiciones. En todo caso, lo que sentí, y no puedo hacer una afirmación porque esto está dentro del terreno de las emociones, no tanto así por la razón, es que mi amigo y colega Alfredo sí practicaba esta organización del barroco con otros fines de divulgación de la propuesta política o de un arte crítico. Yo sencillamente me sujeté, me sometí a la propia dinámica del barroco. Y es eso lo que yo llamo la arte cultural. Es decir, como lo he afirmado en un montón de foros, nosotros somos hijos herederos de la Contrarreforma Católica. Y la Contrarreforma Católica nos fija en una serie de preceptos que los voy a enumerar sencillamente. El primero y el fundamental con respecto a esta exposición es el uso de la imagen. Ninguno de nosotros tres monoteísmos del Mediterráneo echa mano de la imagen para representar a su Dios. Ni el judaísmo, ni los musulmanes, ni el protestantismo. Son iconófobos, iconoclastas, y no se permite la representación de la divinidad. Hay variantes, hay oscilaciones, pero en esencia no se permite la imagen divina. Sin embargo, a través de la Contrarreforma Católica, se altera el decálogo de Moisés y se incluye en el segundo mandamiento la posibilidad, se elimina el segundo mandamiento, que era no te arrodillarás ni harás ninguna venia, ninguna imagen, sea esta de bulto o en dos dimensiones, y se cambió por aquella que nosotros hemos recibido, que es no usar el nombre de Dios en vano. La imagen, por lo tanto, y la polémica sobre el uso de la imagen es el eje de toda esta discusión y todo nuestro trabajo desde que iniciamos. ¿Cómo así la imagen se vincula con los dogmas? ¿Cómo así la imagen cobra un vigor inusitado a partir de que una iglesia hace uso de ella para divulgar su mensaje, que era esencialmente verbal? Recordemos que Dios es el verbo. Y cómo la figura de Jesús juega un rol importantísimo para la inclusión de la imagen dentro del culto católico. Uno de los argumentos que se utiliza para el uso de la imagen en la Iglesia Católica es que el mismo Cristo nos dejó su imagen tanto en el pañuelo que le alcanza a una mujer durante el Vía Crucis, que Mauriza, si no me equivoco el nombre, y en la cual se enjuga su rostro y deja impreso su rostro. Esta es la vela icona. Y el segundo es el santo sudario, o manto de Turín, u otros mantos, que en realidad es la mortaja de Jesús. Si Jesús mismo nos había dejado su imagen, ¿por qué no valernos de ella para poder representar? Existen otras afinidades que tengo yo con la fe católica, que me permiten decir que soy católico, aunque no lo practico, pero que me motivan en mi trabajo. Los voy a enumerar más. El primero es la cena como liturgia. Tengo una fascinación por esta noción de respeto que se le da al alimento. Tan es así que el alimento de una liturgia católica es Dios mismo. El segundo concepto católico que me interpela, que me motiva para trabajar, es la noción de la derrota como victoria. Dios derrotado, humillado, se elige como la más importante divinidad, hace de la derrota su propia victoria. Y finalmente, probablemente el más importante, que es el tema que cogí desde un inicio, que nos reunimos con el grupo de imagen y semejanza, es la noción de la Trinidad. A lo largo de estos años, leyendo algunos textos, llego a la conclusión de que la Trinidad tendría que ser el primer paso para el pensamiento complejo. Curiosamente, hoy en día la tecnocracia nos está llevando a un pensamiento binario, y ese pensamiento binario resulta siendo extremamente
extremadamente limitante, porque solamente nos da dos opciones, que es o la unanimidad o la falta de acuerdo. Al ingresar un tercer componente en esta imaginaria discusión, se multiplican otras posibilidades. A discrepa con B con C discrepa con A con B discrepa con A con B. Todos pueden conseguir una unanimidad o ninguno puede estar de acuerdo. Por lo tanto, a partir de esta noción trinitaria, ingresamos a un pensamiento complejo. Pero no solamente eso, si vemos la representación de la Trinidad que la tienen al frente, detrás de ustedes, frente a mí, encontramos que la periferia del triángulo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son uno y otro, no se corresponden, no tienen comunicación entre ellos. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero todos son Dios y Dios está en el centro. Es decir, la periferia no se comunica con ellos, entre ellos. Todos tienen que pasar por el centro, que es el Dios en toda su integridad, en donde los tres componentes se reúnen. Finalmente, voy a permitirme una hipótesis más sobre la naturaleza del barroco que podría discrepar con algunos historiadores del arte. Normalmente asociamos al barroco europeo con el gran imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico de los Habsburgos en España y su proyecto de evangelización. Y casi siempre vemos este imperio como un imperio eficiente, marcial, que tenía una política perfectamente bien trazada. Y yo lo que veo más bien es un imperio miope, con poca capacidad de adaptación, que se valió de la violencia porque no tenía otros medios, salvo algunas honrosas excepciones, y que era fruto de una gran crisis, una profunda crisis europea. Esta profunda crisis europea llegaba a ser una crisis cosmogónica. El mundo se había caído por tierra, el mundo no era más una mesa, el sol no giraba alrededor de esta mesa. Tuvieron que darle la razón a Kepler, a Copérnico, a Galileo. Tuvieron que admitir que durante siglos habían estado equivocados. El cielo ya no estaba arriba, el cielo podía estar abajo. Y el infierno ya no estaba abajo, también podía estar arriba. Por lo tanto, todos los parámetros de la civilización se pusieron en cuestión. No solamente se pusieron en cuestión, se derrumbaron por completo. La astucia del dogma, y ese es otro tema que me interesa, es que tiene la capacidad de reconstituirse con una eficacia inimaginable, casi con desechos y cubiertos de pan de oro. Esta civilización derrumbada reconstruyó magníficos decorados teatrales que nosotros llamamos barroco. Es un poco eso lo que me motiva a mí a trabajar en el barroco. ¿Acaso no estamos hoy en día también en una gran crisis cosmogónica? ¿Acaso el hecho de que los límites de la vida y la muerte, nuestras fronteras universales del cosmos están en cuestión? ¿Acaso el caos no acecha de manera permanente este orden? Es eso, creo yo, lo que más me motiva de barroco. No esta concepción unívoca, vertical, que normalmente le atribuimos a esto que se denomina, entre comillas, política imperial de la imagen. Es por el momento todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Y es mucho, gracias Ángel, mucho en el sentido positivo del plan. Hemos subestimado la convocatoria de estos temas esotéricos y veo que hay gente que no ha encontrado asiento. Hay una silla aquí disponible, hasta donde puedo ver, en la primera fila, hay otra acá, y hay una banca que tal vez podemos mover si, para aquellos que prefieran estar más cómodamente dispuestos. Ángel va a proponer la banca. No quisiera
quisiéramos que nadie se fatigue corporalmente. Las fatigas que exigimos son mentales y del espíritu. Y para ello tenemos acá a una mente privilegiada, precisamente, una de las fuerzas actuantes en la reflexión teológica del Perú, el sacerdote jesuita Juan Dejo, que ya ha sido presentado por Edgar Tejo Bravo. Así que voy a proceder a sencillamente cederle la palabra. Buenas noches. La idea que me fue transmitida fue inspirarme un poco de lo que tenemos en esta muestra. Obviamente el trabajo de Ángel se remite al tiempo anterior, pero esta muestra reconstituye bastante bien un recorrido donde uno puede encontrar una búsqueda que creo que ha quedado bastante alineada con lo que él nos ha compartido ahora. La verdad es que reflexionando esto, pensaba en dos niveles de interpretación, una es la histórica, artística, y la otra es desde la visión teológica que realmente suscita o puede suscitar el trabajo que él ha realizado. Entonces, al final no sabíamos cuál de los dos títulos que hablan, los dos, el típico artículo que se pone en el o los dos puntos para que todas las ideas que parecen. Entonces estaría mi horror vacía de trascendencia o una teología de la liberación en el arte de los. Bien, la impresión que me dio ver la obra de Ángel ahí, ¿cómo va menos? ¿Se escucha bien? Sí. La impresión que me dio ver la obra de Ángel Valdés fue sentir como si la subjetividad moderna se hubiese encarnado en el pasado, en un ser humano del siglo XVII, y que este a su vez, mutado, cobrara vida de nuevo en nuestros tiempos. En su despertar resurrecto, la sensibilidad de ojos religiosos de este pintor transtemporal pugna por salir a la superficie en un mundo hostil a todo sentimiento sagrado, devoto o religioso. Esa sensibilidad es, sin embargo, más fuerte que su razón. Al no saber dónde canalizarla, la hace emerger y expresarse en utopías o distopías que tratan de expresar el malestar de una sociedad que agoniza en la ausencia de trascendencia y de densidad espiritual. Ángel Valdés, como habitado por un daimon devoto, expresa con su propuesta artística la voz de muchos que se reconocen en ella, pues comparten la misma sed de eternidad, algo que la subjetividad moderna parece haber rechazado a cambio del deseo de una temporalidad eternizada, aquella del carpe diem de lo efímero. Ya lo decía Charles Baudelaire, la modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte cuya otra mitad es lo eterno e inmutable. Para él, la originalidad de lo moderno viene de la impronta que da el tiempo le da a nuestras sensaciones. Esa subjetividad moderna nació en el momento en que la duda ante la eternidad le hizo caer al ser humano en la tentación de creer que el deseo solo podía ser colmado en el momento. Extasiado por la temporalidad, el detente momento que es tan hermoso del Fausto de Goethe selló para el futuro la ruptura con lo eterno, inaugurando la agotadora búsqueda de saciar un deseo que por esencia es inconmensurable. Es este el hombre moderno que poco a poco ha evolucionado hacia el homo narcisus, deleitado en la imagen congelada de placeres repetibles, sellados en un camino que el arte inauguró la secuencia inacabable de rupturas
hasta dotarse vertiginosamente en ellas mismas y convertirse en figuras congeladas, petrificadas. Su correlato existencial es el hombre y mujer reciclados una y otra vez, sin aceptar el paso de los años, desprovistos del objeto del deseo de una esperanza futura. Esa petrificación de la subjetividad moderna se quiebra por la densidad espiritual que se abre paso en los cuadros de Valdés, rompe a la vez que manifiesta que la realidad está apocalípticamente amenazada a causa del destierro del vivir de la vida humana. Por eso es importante resaltar cómo ese homo religioso de la cristiandad tradicional, hecho abyecto por la instauración del relato de la ciencia moderna, se va abriendo paso en la mutación de hombres y mujeres espirituales que buscan hablar de la trascendencia a través de los soportes de la modernidad, esa modernidad dotada por el discurso de la cultura, modernidad vuelta posmoderna en esa suerte de canto de cisne que vislumbra nuevas maneras de integrar lo que la razón instrumental había intentado divorciar para siempre. El hombre religioso de hoy, como lo hace Ángel Valdés aquí, intenta traer al día de hoy relatos que resuenan a las viejas utopías gnósticas de los primeros siglos de la cristiandad. En ellos, el dato social, científico o empírico contemporáneo va dándose un lugar para hacer hablar viejos fondos de creencias que se creían muertas o agonizantes. Así, viene surgiendo en el campo académico la neuroteología, ciencia aún sospechosa para la academia oficial. De otro lado, las prácticas meditativas se expanden a través de aplicativos que se vuelven objeto de consumo. Las curaciones ancestrales cobran vida mediante técnicas eclécticas que desafían al paradigma unívoco de la ciencia moderna y construyen puentes a la resurrección de lo divino en el mundo contemporáneo. Estas son las manifestaciones, digamos, más representativas, por ser las más evidentes, no así las que podríamos olfatear en el arte en general. Pero pienso que especulando un poco más a fondo, con el poco suficiente de data, podríamos ir más rápido. Y lo que sigue, haré un intento de analizar el modo en que se articula ese espíritu de trascendencia del lenguaje barroco colonial en formatos y referencias de la posmodernidad en Ángel Valdés. Su título: Valdés, la recreación del imaginario barroco por la liberación. El arte de Ángel Valdés recurre deliberadamente a la tradición del arte virreinal, espacio de creación colonial, pero del cual el artista del virreinato se apropiaba, llegando a hacer de las obras iconos que podían representar el imaginario local. Los resultados entonces eran hibridaciones espirituales. En este proceso pudieron influir las catequesis, que eran actos intrínsecos a la plasmación de los iconos que se consideraban como religiosos. No tenemos testimonios de cómo fue el proceso pictórico, pero es muy probable que siguiera las técnicas de los viejos talleres que en Europa se habían constituido alrededor de los monasterios, conventos o catedrales. Hay una serie de interrogantes